Mi prometida me humilló al romper el compromiso. Horas después, su familia recibió una llamada que lo cambió todo. Yo soy Sergio, tengo 28 años, y hasta hace poco, mi vida era bastante buena. Mi padre, Hernán Duarte, dirige Duarte Ingeniería y Construcción. Evidentemente, nombres ficticios. Es una de las empresas más grandes del sector en nuestra región. Complejos comerciales, edificios gubernamentales, desarrollos residenciales. La empresa genera más de 40 millones al año en ingresos. Antes de que pienses otro niño rico contando sus dramas, quiero aclarar algo. Mi padre se aseguró de que yo me ganara cada centavo. Empecé trabajando en obras a los 16 años, en pleno verano, cargando materiales, aprendiendo oficios, siempre al lado de obreros con décadas de experiencia. Después estudié administración, por sugerencia de él, para entender todos los ángulos del negocio. Pasé por cada departamento, presupuestos, gestión de proyectos, relaciones con clientes, 5 años escalando antes de que me nombrara director de operaciones. Mi sueldo actual es de $95,000 más bonificaciones. Y todos en la empresa saben que no llegué ahí por mi apellido. Papá siempre decía, el respeto se gana, no se hereda. La reputación es lo único que el dinero no puede comprar. Lo puedes perder todo y reconstruirlo, pero si pierdes tu nombre, estás acabado. Eso me quedó grabado. Siempre lo tuve presente. Durante los últimos 4 años, el centro de mi universo fue mi prometida, Lucía Ramírez. Solo escribir su nombre me hace apretar la mandíbula. Lucía parecía perfecta, hermosa, inteligente, con un humor que hacía los días más livianos. Trabajaba en marketing para una firma mediana. Tenía buenos ingresos, y parecía disfrutar cada momento conmigo sin importar qué hiciéramos. Nos conocimos en una gala benéfica que patrocinaba la empresa de papá. Ella estaba allí con unas amigas, yo fui porque él nos obligaba a asistir por relaciones públicas. Se me acercó al bar y me dijo, «Tienes cara de querer estar en cualquier otro lugar». Le respondí riendo, «Sí, en casi cualquiera». Y así comenzamos a hablar toda la noche. Lo que más me gustaba de Lucía era que parecía no impresionarse con el dinero. Cuando le conté a qué se dedicaba mi familia, solo asintió y me preguntó si disfrutaba del trabajo. Cuando la recogí en mi camioneta, nada lujosa, dijo que prefería a los hombres prácticos. Cuando salíamos a cenar, muchas veces insistía en dividir la cuenta. Durante 4 años, creí que había encontrado a alguien que me quería por quien era, no por lo que tenía. Qué iluso fui. La familia de Lucía era otra historia. Su padre, Ernesto Ramírez, tenía una empresa llamada Ramírez Climatización, dedicada a sistemas BAC y plomería. Buen trabajo, buen nombre, pero claramente estaban un escalón por debajo de las grandes firmas. Su madre, Teresa, era el tipo de mujer que basaba su valor en el éxito de su esposo y las aspiraciones de su hija. Nunca había trabajado, pero siempre tenía algo que opinar sobre las carreras de los demás. Vestía como si fuera un club exclusivo y vivía hablando de estándares y de expectativas. Desde el primer día me trataron raro. No fue hostilidad, pero sí una evaluación constante. Preguntas sobre mis metas a futuro, comentarios sobre lo que Lucía merecía y lo importante que era que ella estuviera con alguien que pudiera proveer. En ese momento lo vi como sobreprotección. Ahora entiendo que me estaban entrevistando para un rol que yo ni sabía que existía. Hace un año, empecé a notar cosas extrañas. Ernesto soltaba frases sobre lo difícil que estaba el mercado, como las grandes constructoras estaban desplazando a las pequeñas. Teresa hablaba de ajustes financieros temporales, y Lucía comenzó a mostrar más interés en el negocio de mi padre, preguntando sobre futuros proyectos, cómo se tomaban las decisiones, cómo se elegían contratistas. Me hablaba más seguido del trabajo de su papá, de la calidad de sus empleados, lo confiable que era la empresa. Pensé que solo era orgullo familiar. En realidad, estaba recabando información. Todo estalló hace 6 meses, cuando la empresa de Ernesto se metió en un lío serio. Un proyecto fallido, problemas con equipos defectuosos y sobrecostos que los dejaron con una deuda de $300,000. El seguro no cubrió y los proveedores empezaron a exigir pagos por adelantado. La quiebra era inminente. Lucía estaba destrozada. Lloraba, decía que su familia podía perder todo, que su padre había trabajado 30 años para construir esa empresa. Me conmovió verla así. Era la mujer que amaba, y su familia estaba al borde del abismo. Así que hice lo que cualquier prometido decente haría, me ofrecí a ayudar. Le dije que quizá podía hablar con mi padre. Estábamos por arrancar un complejo comercial que requeriría sistemas BAC. Tal vez su empresa podía presentar una oferta. Los ojos de Lucía brillaron de una forma que ahora entiendo distinto. No alivio, sino cálculo. ¿En serio harías eso? Claro. Vamos a ser familia, no. Ese mismo fin de semana, me senté con papá. Le conté todo, la situación de la empresa, la calidad de su trabajo, y que quizás podíamos darles una oportunidad con el nuevo proyecto. Papá me escuchó, luego me hizo las preguntas que yo debía haber hecho. ¿Cómo están realmente sus finanzas? Porque si ya están con problemas de flujo, darles un proyecto tan grande podría hundirlos aún más. Papá, solo necesitan un empujón, un contrato para volver a ponerse de pie. Él me miró largo rato. ¿Esto es importante para ti? Sí. Lo es. Bien,
Que Ernesto presente su propuesta. Si los números cerraban y podían manejar la magnitud del proyecto, lo consideraríamos. 2 semanas después, llegó la propuesta de Ernesto. Era una oferta de 1,2 millones para encargarse de todos los sistemas de climatización, plomería y prevención de incendios del complejo Meridien. El precio era competitivo, el cronograma razonable y su equipo tenía la experiencia necesaria para asumir esa responsabilidad. Pero el equipo de revisión de riesgos de mi padre detectó señales de alerta. Ramírez Climatización estaba en una situación mucho más precaria de lo que yo imaginaba. Tenían deudas pendientes con proveedores, estaban enfrentando embargos y habían agotado su capacidad de afianzamiento. Para ellos, asumir un proyecto de esa magnitud era una apuesta gigantesca. Según mi padre, Hernán, esto podía significar su salvación o su ruina. Si no cumplían, si abandonaban el trabajo a mitad de camino, nos costaría tiempo y dinero corregirlo. Pero si salía bien, no solo lo rescatábamos, también ganábamos un subcontratista confiable para futuros proyectos. Mi padre tomó la decisión basándose en la confianza que tenía en mi criterio, y en su propio sentido de la justicia. Redactó un contrato con pagos por hitos y estrictos controles de calidad, pero le dio el trabajo a Ernesto. Cuando se lo conté a Lucía, rompió en llanto, aliviada. Ernesto me estrechó la mano con tanta fuerza que creí que me rompería los dedos. Teresa incluso me abrazó, algo que jamás había hecho. Nos salvaste, me dijo Ernesto. Esto no lo voy a olvidar, Sergio. Nunca, por primera vez desde que los conocía, la familia de Lucía me trató como a uno de los suyos. Ernesto empezó a llamarme hijo. Teresa dejó de soltar esos comentarios pasivo-agresivos sobre mi futuro. Su gratitud parecía sincera, cálida, real. Y yo, ingenuamente, pensé que por fin había demostrado que era digno de su hija. No tenía ni idea de que en realidad acababa de firmar mi propia sentencia. Durante los primeros 6 meses, el proyecto Meridien avanzó sin contratiempos. Los equipos de Ernesto trabajaban según lo previsto, la calidad era buena y los pagos por hitos les ayudaban a salir a flote. En casa, Lucía y yo comenzamos a planear la boda. Su familia me trataba con deferencia y mi padre estaba satisfecho con la alianza que habíamos formado. Pero todo cambió durante una cena. Era jueves, a fines de septiembre. Como cada semana desde que el negocio de Ernesto empezó a mejorar, Lucía y yo cenábamos en casa de sus padres. Aquella noche hablábamos del presupuesto de la boda. Ambos habíamos acordado mantener algo razonable, unos 50.000 para 150 invitados. Elegante, pero sin lujos excesivos. Sus padres, en cambio, llevaban tiempo insinuando que debía ser más ostentosa. Nosotros nos habíamos mantenido firmes. Entonces Teresa soltó la bomba. Sergio, dijo con voz medida, hemos estado pensando. Un hombre en tu posición, con la reputación de tu familia, bueno, ¿no te parece que 50.000 suena un poco modesto? Levanté la mirada del plato, desconcertado. ¿A qué te refieres? Pues eres un Duarte. Duarte Ingeniería y Construcción es una de las empresas más respetadas de la región. La gente va a observar, a juzgar. La boda debería estar a la altura de ese prestigio. Ernesto asintió, acompañando la idea. Lo que Teresa intenta decir, agregó, es que esta es una oportunidad para dar un mensaje. Mostrarle al mundo que representa la familia Duarte. ¿La familia Duarte? Repetí, esta boda es de Lucía y mía, y la estamos pagando nosotros. Fue entonces cuando Teresa se rió. No fue una risa amable, fue seca, condescendiente, de esas que te hacen sentir ridículo. Ay, Sergio, no seas tan cerrado. No puedes esperar que Lucía tenga una boda económica cuando va a casarse con un hombre de una de las familias más destacadas de la ciudad. ¿Destacadas? Empezaba a molestarme. Teresa, somos contratistas, no nobles. Ernesto se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi algo frío en su mirada. Sergio, hijo, tienes que entender algo. Lucía merece lo mejor. Fue criada con ciertos estándares. Una boda de 50.000 da una impresión equivocada sobre el tipo de vida que puedes darle. Miré a Lucía, esperando que me respaldara, que les recordara que eso ya lo habíamos decidido entre los dos. Pero evitaba mi mirada, jugando con la servilleta. La llamé por su nombre, con la esperanza de que hablara. Cuando por fin me miró, no vi amor, vi cálculo. Tal vez tengan razón, Sergio. Queremos empezar nuestro matrimonio con el pie derecho. Dar una buena impresión. ¿Una buena impresión a quién? Pregunté. Teresa se metió de nuevo. A los clientes de tu padre, a los socios, a quienes realmente importan en esta comunidad. Vamos, Sergio, sabes que en los negocios la imagen lo es todo. Imagen. Ahora sí estaba perdiendo la paciencia. ¿Quieren que gaste más de 100.000 en una noche para cuidar una imagen? No se trata de una noche, replicó Ernesto, con un tono paternalista. Se trata de marcar tu lugar, de demostrar que vas en serio. Entonces lo comprendí. No hablaban de la boda, hablaban de mí, de lo que yo representaba para ellos. A ver si entiendo, dije despacio. ¿Quieren que duplique el presupuesto porque temen lo que otros puedan pensar? La máscara de Teresa se deslizó apenas. Sergio, Lucía ha sido muy paciente contigo. Ha tolerado tu forma práctica de ver la vida, pero merece algo mejor que lo práctico. Merece lo excepcional, el tipo de vida que, según ella,
su linaje e inteligencia le otorgaban por derecho. El tipo de vida, siguió Teresa, que podría tener con alguien que realmente comprenda su valor. Se hizo un silencio absoluto. Ernesto asentía. Lucía seguía mirando su plato. Y entonces Teresa remató. Has sido muy útil para esta familia, Sergio. Pero seamos honestos. No eres el igual de Lucía, ¿verdad? Ella necesita a alguien que esté a su altura, que no la detenga en su camino hacia lo que realmente puede ser. Sentí el golpe en el estómago. ¿Detenerla? Ernesto intervino. Lo que Teresa quiere decir es que Lucía tiene opciones, hijo. Es hermosa, educada. Viene de una buena familia. Podría casarse con un médico, un abogado, con alguien que tenga su propio negocio, no alguien que simplemente trabaja para el negocio del papá. Ahí estaba. Trabaja para el negocio del papá. Miré a Lucía una última vez, en silencio, rogándole que dijera algo, que defendiera lo que habíamos construido. Pero finalmente alzó la vista y dijo, con voz serena pero firme. Tienen razón, Sergio. Lo he estado pensando. No creo que queramos lo mismo. Deberíamos cancelar la boda. Así, sin más. 4 años de relación. Y todo terminó porque sus padres decidieron que yo no estaba a la altura. No discutí, no supliqué, no levanté la voz. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de digerir lo que acababa de pasar. La mujer con la que había planeado casarme acababa de deshacerse de mí como si fuera un objeto inservible. Pero lo que hice a continuación sorprendió a todos, incluso a mí mismo. Sonreí. Lo entiendo, dije con calma, retirando el anillo de compromiso del dedo de Lucía y dejándolo con cuidado sobre la mesa. Gracias por ser honesta sobre lo que sientes. Me puse de pie. Los miré a todos a los ojos y añadí, tienen razón, Lucía merece a alguien que esté a su altura, en términos de estatus y elegancia. Le deseo que lo encuentre. Y sin decir más, me di la vuelta, salí, subí a mi camioneta y conduje hasta casa. Pero no estaba devastado. No sentía rabia, ni tristeza. Lo que sentía era algo más peligroso, serenidad. Me quedé en el coche, en silencio, por 20 minutos, con el motor apagado. No pensaba en Lucía. Eso ya estaba terminado. Lo que tenía en la cabeza era el contrato. Ese salvavidas de 1,2 millones que mi familia había lanzado a Ramírez Climatización justo cuando estaban al borde del colapso. Un acuerdo que no solo les había devuelto la estabilidad, sino también el estilo de vida que ahora los hacía creerse por encima de quienes los habían rescatado. Saqué el teléfono y llamé a mi padre. ¿Todo bien, Sergio? Ya es tarde, dijo Hernán Duarte. Necesito hablar contigo sobre el contrato con Ramírez Climatización. Hubo un silencio. ¿Qué pasa con eso? Lucía y yo terminamos. Su familia me dejó bien claro que no soy suficiente para ella. Dicen que no puedo ofrecerle el nivel de vida que se merece, que solo soy un empleado más del negocio familiar. Mi padre guardó silencio unos segundos. Cuando habló, su tono era gélido. ¿En serio? Sí, parece que creen que Lucía tiene mejores opciones, más sofisticadas, alguien que no la limite. ¿Y tú qué piensas, hijo? Pienso que quizás deberíamos revisar nuestras relaciones comerciales. Si no soy digno de formar parte de su familia, entonces tal vez nuestro dinero tampoco lo sea para su empresa. Mi padre volvió a quedarse callado. Ese contrato tiene una cláusula de cancelación. Podemos terminarlo con un aviso de 30 días y una penalización del 10%. Recordé que eso equivalía a unos 120.000. Ya se les había pagado por el trabajo completado, así que no estaríamos actuando de mala fe. Pero cancelar ahora les complicaría la situación. ¿Hasta qué punto? Contrataron más personal, arrendaron maquinaria, asumieron préstamos respaldados por ese contrato. Si lo cancelamos, quedarán con compromisos que no pueden cubrir y sin ningún proyecto importante que lo respalde. Pensé en la risa condescendiente de Teresa, en Ernesto llamándome hijo mientras pensaba que no era lo suficientemente bueno para su hija. En Lucía, sentada allí, aprobando con la cabeza mientras sus padres deshacían en minutos 4 años de mi vida. Papá, si cancelamos, ¿qué les pasaría? Probablemente no sobrevivan más de 6 meses. La penalización no cubriría todo lo que ya comprometieron. ¿Y a nosotros? Nos dolería un poco, pero podríamos conseguir otro contratista. A la larga, incluso podríamos ahorrar si negociamos mejores condiciones con otra empresa. Tomé una decisión. Papá, quiero que canceles ese contrato. ¿Estás seguro? Estamos hablando del sustento de muchas personas. Lo estoy. Esta noche dejaron claro cuál es su posición. Si no soy suficiente para su familia, nuestro dinero tampoco lo es para su negocio. Entendido. Prepararé el aviso con el equipo legal. Lo tendrán antes de que termine el día. Gracias, papá. Sergio, hiciste lo correcto. La lealtad familiar debe ser mutua. Si no valoran lo que eres, no merecen nuestro apoyo. Colgué. Dormí como no lo hacía desde hacía meses. A la mañana siguiente, tenía 17 llamadas perdidas y 23 mensajes sin leer. La verdadera diversión apenas comenzaba. Las primeras llamadas llegaron después de que se entregó el aviso. Ernesto fue el primero, desconcertado y nervioso. Luego llamó Teresa. Después Lucía. Todos buscaban aclaraciones, hablaban de malentendidos. Dejé que todos pasaran al buzón de voz. Tenía otras prioridades. Verás,
Cancelar el contrato era solo el primer paso. Esa noche había recordado algo importante. Hacía 3 meses, Lucía me había pedido que ayudara a su amiga Sara a conseguir un empleo en Duarte Ingeniería y Construcción. Sara trabajaba en contabilidad, y justo necesitábamos a alguien para encargarse de la facturación de proyectos. Sara era meticulosa, eficiente y muy agradecida por la oportunidad. Habíamos desarrollado una amistad de oficina, sin nada más. Pero lo crucial era que Sara tenía acceso a toda la información financiera de la empresa, incluyendo a nuestros subcontratistas. Le pedí un favor: revisar todo lo relacionado con Ramírez Climatización, pagos, historial, evaluaciones. Oficialmente, era una revisión de rutina. Extraoficialmente, estaba buscando munición. Y lo que encontró fue oro puro. Ramírez Climatización no solo estaba en aprietos financieros, también estaban haciendo recortes peligrosos, materiales más baratos, menos controles de calidad, instalaciones apresuradas. Nada que colapsará de inmediato, pero sí cosas que generarían problemas con el tiempo. Además, Ernesto había estado inflando sus facturas. No de forma escandalosa, pero sí lo suficiente como para sumar unos 50.000 extra durante el proyecto. Sin embargo, el verdadero golpe vino cuando Sara cruzó información sobre los últimos proyectos de Ramírez Climatización. Y allí descubrimos algo indignante. La crisis financiera no se debía a un solo error. Era el resultado de años de facturación fraudulenta que por fin había sido descubierta por un cliente importante, Hutchinson Desarrollo, uno de nuestros principales competidores. Cuando Hutchinson descubrió el fraude, no solo demandó a Ramírez Climatización, sino que también se encargó de divulgarlo en toda la industria. Por eso nadie más quería trabajar con Ernesto. No por el mercado, sino por su reputación. Y ahora viene lo peor. Sara encontró correos entre Ernesto y Lucía, fechados desde hacía más de un año. En ellos hablaban de nuestra empresa como una oportunidad estratégica y discutían cómo aprovechar la relación para conseguir contratos. Lucía no se había enamorado de mí por casualidad. Había utilizado la relación desde el principio como un medio para salvar el negocio de su familia. Fui una herramienta desde el primer día. Los correos eran lapidarios. Lucía preguntaba por proyectos próximos, sobre cómo se tomaban las decisiones, qué empleados influían en las adjudicaciones. Descubrir los correos fue como recibir un golpe seco al estómago. Lucía había estado recibiendo instrucciones precisas de Ernesto sobre cómo obtener información y cómo introducir el nombre de la empresa de su padre en medio de una charla informal. Pero lo peor fue un mensaje enviado apenas 2 semanas antes. Lucía le escribió a su padre con una frase que se me quedó grabada: Hernán está completamente bajo mi control. Una vez que nos casemos y tenga verdadera influencia en la familia Duarte, podremos posicionar a Ramírez Climatización como su contratista exclusivo para los servicios mecánicos. Contratos a largo plazo, tarifas premium, todo incluido. Esta relación es una inversión que nos dará frutos durante décadas. ¿Inversión? ¿Eso era yo para ella? ¿Un recurso útil, una transacción? Pero no acababa ahí. Sara encontró un dato más que unió todas las piezas. 3 meses atrás, justo cuando Lucía empezó a insistir con la fecha de boda, Ramírez Climatización recibió una inyección de capital. El origen del dinero fue Marcus Webb, hermano de Teresa, la madre de Lucía. Y Marcus no era un simple tío, era socio en el bufete Webb Richardson y Asociados, el mismo que representó a Hutchinson Development en la demanda contra la empresa de Ernesto. Me quedé largo rato frente a esos documentos, encajando cada elemento. Ernesto había estado estafando a sus clientes durante años. Hutchinson lo descubrió, lo demandó y se encargó de correr la voz, dejándolo fuera de las grandes licitaciones. Estaba al borde de la quiebra y probablemente de ser acusado penalmente. Fue entonces cuando la familia de Teresa ideó un plan: utilizar a Lucía para atraparme, conseguir un contrato millonario con Duarte Ingeniería y Construcción que estabilizara su negocio, y con el matrimonio, asegurarse de que Ramírez Climatización quedara como proveedor exclusivo. Lo que yo pensaba que era amor, en realidad era una estrategia de desarrollo comercial cuidadosamente calculada. Y ahora que habían conseguido el contrato y creían tener cierta estabilidad, me descartaban porque ya no les era útil. Apostaban a que estaría demasiado destrozado como para hacer algo. Grave error. Con todo lo que Sara había recolectado, decidí que era hora de actuar. Pero antes, necesitaba que Lucía entendiera exactamente en qué lío estaba metida. La llamé ese mismo día, alrededor de las 2 de la tarde, justo después de terminar de armar mi expediente. Sergio, gracias a Dios que llamaste, respondió de inmediato. Tenemos que hablar sobre el contrato, ha habido un malentendido. Ningún malentendido, Lucía, dije con calma. Cancelé el contrato porque tu familia dejó claro que no soy suficiente para ti. No veo nada confuso en eso. Sergio, por favor, mis padres solo estaban estresados por los costos de la boda. No quisieron decir. Yo creo que dijeron exactamente lo que pensaban. Igual que tú cuando decidiste romper nuestro compromiso. Podemos arreglarlo. Podemos volver a estar juntos, hablarlo. Curioso el momento en el que decidís decir eso. Casi parece que tiene algo que ver con la cancelación del contrato. Silencio. Un largo silencio. Lucía, continué,
estuve investigando hoy. Información muy interesante. ¿Qué clase de investigación? Para empezar, descubrí el fraude de facturación que tu padre cometió con Hutchinson Development, y la demanda que siguió. También la razón por la que ningún contratista importante quiere trabajar con ustedes. Más silencio. Su respiración se volvió más tensa. También encontré correos fascinantes entre tú y tu padre, correos donde hablaban de cómo usar nuestra relación para colocar a tu familia como proveedor exclusivo, una vez que estuviéramos casados. Sergio, puedo explicarlo. ¿Y también puedes explicar la transferencia de fondos que vino de parte de tu tío Marcus? Justo cuando empezaste a presionarme para fijar la fecha del casamiento. ¿Cómo sabías? ¿Cómo lo sé? Mi empresa accede a los registros financieros de todos nuestros contratistas. Es parte de nuestros protocolos. Y cuando empecé a escarbar, encontré patrones muy reveladores. Sergio, no estás entendiendo todo. Entiendo perfectamente. Tu padre robaba a sus clientes, y cuando lo descubrieron, tu familia ideó un plan para salvar el negocio usándome a mí. 4 años, Lucía. 4 años pensando que me amabas cuando en realidad solo era parte de su juego. Lucía comenzó a llorar en ese momento, pero yo aún no había terminado. Y aquí viene la mejor parte. Dije, cancelar el contrato no solo va a dejar a tu padre sin negocio, va a provocar una auditoría completa de las prácticas de facturación de Ramírez Climatización. Cuando una empresa grande rompe un contrato así de repente, los demás clientes empiezan a hacer preguntas. ¿A qué te refieres? Que ya hice algunas llamadas. Compartí cierta información con contactos de la industria sobre los métodos creativos de tu padre. En este sector, las noticias vuelan. Sergio, no puedes hacer esto. Mi familia lo perderá todo. Tu familia intentó quitarnos todo. La diferencia es que nosotros sabemos jugar mejor. Colgué y de inmediato llamé a mi aseguradora. Si Ramírez Climatización iba a colapsar, necesitaba que Duarte Ingeniería y Construcción quedara completamente cubierta legalmente. Los siguientes días fueron un espectáculo. Los rumores se propagaron rápido. Clientes comenzaron a revisar sus facturas, notaron irregularidades y exigieron explicaciones. La Junta Estatal de Licencias abrió una investigación. Incluso la agencia tributaria empezó a investigar ingresos no declarados. La aseguradora retiró la licencia de Ernesto. En menos de una semana, Ramírez Climatización estaba acabado. No solo el contrato con nosotros, toda la empresa había caído. Pero aún no me daba por satisfecho. Teresa y Lucía seguían creyendo que podían resolverlo hablando. Llamaban, dejaban mensajes tratando de encontrar una solución beneficiosa para todos. 2 semanas después de la cancelación, la desesperación se volvió evidente. Ernesto apareció en mi oficina, envejecido de golpe. Tuvo que ser escoltado por seguridad tras armar un escándalo en la recepción. Luego llamó Teresa, usando un tono meloso, diciéndome que me consideraban parte de la familia, que seguro podíamos superar esto juntos. Pero la llamada que realmente me provocó una sonrisa fue la de Lucía, 3 semanas después de todo. Sergio, necesito verte. Solo 5 minutos para explicarte, por favor. Contra mi instinto, acepté. Quería ver con qué último intento saldría. Nos encontramos en una cafetería. Parecía otra persona, cabello descuidado, ropa arrugada, ojeras profundas. Ya no era la mujer impecable que me había despreciado. Lo siento tanto, dijo entre lágrimas. Nunca quise que esto terminara así. ¿A qué te refieres, Lucía? ¿A la farsa de 4 años o a que los descubrieran? No fue una farsa. Te amé de verdad. Todavía te amo. Tú amabas lo que podía ofrecerte. Eso no es amor, Lucía. Es conveniencia. Siguió llorando. Mi familia está destruida. Sergio, mi padre enfrentará cargos. Mi madre está al borde de una crisis. Vamos a perder la casa. Eso es lamentable, respondí sin inmutarme. ¿Cómo puedes ser tan frío? Es mi familia, y ustedes intentaron hundir a la mía. La diferencia es que yo aprendí a defenderme. Hace 3 semanas, Lucía, tu familia me dijo con total frialdad que yo no era lo suficientemente bueno para formar parte de ella. Y tú estuviste de acuerdo. Entonces, ¿por qué crees que ahora debería preocuparme por lo que les pase? Porque, en el fondo, aún queda algo del hombre bueno del que me enamoré, respondió, intentando apelar a una parte de mí que ya no existía. Estuve a punto de soltar una carcajada. ¿El hombre bueno que tu familia pensaba utilizar como su cajero automático durante los próximos 30 años? No me digas que ese no era el plan. Claro que lo era. Lo sé todo, Lucía. Leí los correos. Sé lo del dinero del tío, lo de la demanda con Hutchinson, absolutamente todo. Por primera vez, vi en su rostro que comprendía la magnitud del desastre. Sabía que ya no había vuelta atrás. ¿Qué quieres, Sergio? ¿Qué necesitas para detener todo esto? Nada, respondí con firmeza. No hay nada que puedas darme que me devuelva lo que realmente quiero. ¿Y qué es? Quiero recuperar los 4 años que perdí contigo. Quisiera deshacer cada momento que pasé cerca de tu familia. Ojalá nunca me hubiera tragado tu farsa. Sergio, por favor, podemos volver a empezar. Firmaré un acuerdo prenupcial, renunciaré a cualquier derecho sobre el dinero de tu familia. Solo ayúdanos. Ahí fue cuando le solté la frase que había ensayado durante semanas, esperando el momento justo. Lucía,
Tú misma dijiste que nunca sería suficiente para ti. Y tenías razón. No soy lo bastante ingenuo como para salvar a una familia que vive de mentiras. No soy lo bastante ciego como para fingir que alguna vez sentiste algo real. Y definitivamente no soy lo bastante tonto como para seguir desperdiciando mi vida con personas que solo me veían como una billetera con patas. Me levanté para irme, pero me detuve unos segundos antes de cruzar la puerta. Por cierto, tengo entendido que Hutchinson Desarrollo está contratando. Tal vez tu padre quiera postularse. Con su experiencia, seguro lo reciben con los brazos abiertos. Eso ocurrió hace 6 meses. Ernesto terminó con una sentencia de 18 meses en prisión federal por fraude postal y evasión fiscal. Teresa, su esposa, tuvo que vender su casa y mudarse a un departamento en alquiler. Ahora trabaja en una tienda por departamentos, tratando con el mismo tipo de gente que solía despreciar. Lucía, por su parte, perdió su empleo en mercadotecnia. Al parecer, tener como padre a un delincuente condenado no resulta muy atractivo en un currículum. Volvió a vivir con su madre y, según supe, ahora atiende llamadas en un centro de atención, ganando unos $12 por hora. ¿Y yo? Estoy mejor que nunca. Mi padre, después de ver cómo manejé todo el asunto con la familia Ramírez, me ascendió a vicepresidente senior en Duarte Ingeniería y Construcción. Dijo que había demostrado instinto empresarial y lealtad familiar. Hoy gano 120.000 al año más bonificaciones. Llevo algunos meses saliendo con alguien nueva. Se llama Jessica. Es veterinaria. La conocí por unos amigos. Es brillante. Tiene un gran sentido del humor y, lo más importante, tiene su propio dinero y no le interesa el mío. Cuando le conté todo lo que había pasado con Lucía y su familia, solo sacudió la cabeza y comentó: parece que esquivaste una bala. Lo mejor de todo fue lo que ocurrió el mes pasado. Lucía intentó contactarme, no a mi número personal, sino a la oficina. Dijo que quería hablar de asuntos pendientes. Mi secretaria la pasó a mi línea. Sergio, necesito tu ayuda. Este mes no llego con el alquiler y no sé a quién más recurrir. ¿Y por qué me llamas a mí? Porque eres la única persona que tal vez aún pueda ayudarme. Estoy desesperada. ¿Intentaste contactar a alguno de esos hombres exitosos y sofisticados que tu madre decía que merecías? Silencio. Lucía, 3 semanas antes de que me dejaras, le dijiste a tu familia que yo no llegaría a nada, que necesitabas a alguien con tu nivel. Bueno, sigo siendo ese mismo hombre que, según tú, no valía nada. ¿Qué te hace pensar que tengo dinero para una mujer de clase alta como tú? Por favor, Sergio, ¿sabes qué? Tengo una idea. Llama a tu tío Marcos. Seguro que un abogado tan exitoso como él estará feliz de ayudar a su sobrina favorita. No responde mis llamadas desde que lo de papá salió a la luz. Lucía, te lo digo claro. No, tú elegiste. Decidiste verme como un blanco fácil, no como un compañero. Preferiste la ambición de tu familia por encima de lo nuestro. Tiraste 4 años por la promesa de algo mejor. Cometí un error. Sí, me confundiste con alguien lo bastante estúpido como para ayudarte 2 veces. Colgué. Le pedí a mi secretaria que bloqueara su número. Esa noche llevé a Jessica a cenar al mejor restaurante de la ciudad. Hablamos sobre su trabajo rescatando animales, sobre mis proyectos de construcción, sobre nuestras ideas para el fin de semana. Una conversación real entre 2 personas que sí se valoran mutuamente. Mientras cenábamos, vi a través de la ventana una silueta que me resultaba conocida. Era Lucía. Caminaba por la acera con el uniforme de una empresa de limpieza. Se la veía cansada, derrotada, más envejecida de lo que debería. Por un instante, sentí algo parecido a la compasión. Pero entonces recordé la risa burlona de Teresa, el tono condescendiente de Ernesto, y la frialdad con la que Lucía tiró por la borda 4 años de relación por una oportunidad de negocio. Y ese pequeño atisbo de piedad desapareció por completo. Jessica me miró al notar que observaba a alguien por la ventana. ¿La conoces?, preguntó con curiosidad. Sí, respondí, tras unos segundos de silencio. Fue alguien que intentó enseñarme a desconfiar de todo, y terminó enseñándome a valorar a quien realmente merece mi tiempo. No añadí nada más. La imagen de Lucía desapareciendo calle abajo, con el rostro vencido por el peso de sus decisiones, fue el punto final a un capítulo que ya no me pertenecía. Esa noche no hubo espacio para el rencor, solo para el alivio. No porque todo saliera bien, sino porque elegí no cargar más con aquello que no era mío. Hoy miro hacia atrás y no siento odio, ni deseo de revancha. Solo entiendo que algunas personas no están destinadas a acompañarte, sino a mostrarte el camino que no debes tomar. Y en mi caso, aprendí justo a tiempo.